El año 2015, el año que estamos terminando, nos ha mostrado que la producción de carne vacuna en el país se mantuvo similar a la del año pasado, pero con diferencias importantes en términos de faena, sobre todo. La faena del 2015 fue 8% superior a la de 2014. Esto era una cosa que más o menos era visible desde el año pasado. Se preveía que iba a haber una fase de mayor liquidación de vacas, sobre todo. La peculiaridad de este 2015, lo que nadie podía haber previsto, era que hubiera un periodo de seca tan prolongado durante una estación del año donde normalmente no ocurren sequías, que fue prácticamente desde febrero hasta agosto. El efecto que tuvo fue dos tipos de efectos. Uno fue que en el otoño las pasturas, los verdeos, no lograron implantarse y desarrollarse como correspondía, y por lo tanto todo el proceso de engorde y determinación de ganado se enlenteció. Y eso se puede ver en los números cuando uno compara la faena del segundo trimestre del año 2015 y la del tercer trimestre del año 2015 comparado con lo que normalmente ocurre. Y lo que vemos es que en el segundo trimestre la faena cayó y en el tercer es menor que el promedio de los años pasados, y en el tercer trimestre, en cambio, subió. Eso quiere decir que de alguna forma la faena, lo que sucedió fue que se corrió hacia el tercer trimestre. Además hubo un efecto marginal sobre el rodeo lechero, porque como la sequía afectó también a la producción de leche, muchos productores decidieron vender más vacas de las que de otra forma habrían vendido, y por lo tanto la proporción de vacas lecheras en la faena creció un poquitito. No es un número muy grande, pero vale la pena señalarlo. Lo que sí es notorio es que aumentó la faena de vacas en general, o sea que hubo la estructura de la faena del año 2015 fue diferente a lo que había sido en los años anteriores. Por cierto que también hubo una corriente bastante fluida de exportaciones en pie, probablemente se llegue a cerca de 200.000 cabezas, que en la comparación histórica es un número bastante elevado. Antes mirar un poquitito para adelante, ver las perspectivas de 2016, mirando un poco primero los mercados internacionales. Aquí lo que tenemos es que los Estados Unidos pasaron varios años de no crecimiento de la producción. En cambio en el 2016 la perspectiva es que haya un crecimiento en la producción de carne de Estados Unidos y también de Brasil. Y en cambio los otros grandes productores como Australia, Canadá, Rusia y Argentina van a tener niveles de producción más bajos. Eso quiere decir que Estados Unidos y Brasil, al aumentar la producción, también van a estar aumentando las exportaciones. Mientras que Australia y Canadá van a estar en una situación de menores volúmenes exportados. Las perspectivas para el 2016 son interesantes en el sentido de que hay desafíos y oportunidades, como siempre. En el caso de la producción de los Estados Unidos, es muy probable que crezca, que cortando un ciclo de varios años de disminución de la producción. Estados Unidos pasó por un proceso de recomposición de stocks y hoy está en condiciones de aumentar los niveles de producción que habíamos observado en los últimos años. En una situación parecida está Brasil, y en una situación opuesta, o sea, de disminución de la producción, están Australia, Canadá, Rusia y Argentina. Esto tiene algunas implicancias para Uruguay en el sentido de cómo se van a componer los mercados internacionales durante el 2016. Estados Unidos y Brasil van a aumentar sus exportaciones y al mismo tiempo van a disminuir sus importaciones. Por tanto, la demanda del bloque de Estados Unidos, del bloque NAFTA, va a ser se espera que sea un poco más débil de lo que fue este año que transcurrió. Por otro lado, eso podría ser, digamos, entre comillas, mala noticia para Uruguay, pero por otro lado, buenas noticias por Uruguay. Australia sigue todavía en una situación relativamente débil. No se espera
o mejor dicho, se espera que su producción baje y sus exportaciones también bajen. Por lo tanto, eso significa menos competencia para Uruguay, sobre todo en los mercados que nos pueden interesar como en Estados Unidos. China sigue siendo una demanda importante de carne vacuna, probablemente no siga el año que viene creciendo al ritmo que estaba creciendo, pero eso no quiere decir que vaya a dejar de importar. La previsión es de que va a aumentar las importaciones en un 14%, por lo tanto, esas son también buenas noticias para Uruguay. Lo mismo Rusia, que se prevé un crecimiento de las importaciones, y aquí esto se engancha con uno de los hechos importantes de este año que transcurrió, que fue la firma del la firma de acuerdo comercial por carne de alta calidad que se firmó entre Uruguay y Rusia. O sea que es esperable que el año que viene veamos incrementado un flujo comercial de carne de alta calidad desde Uruguay hacia Rusia. En la región tenemos a un Brasil con un mercado interno relativamente debilitado, con mayor producción y por lo tanto con mejores condiciones de exportar, sobre todo además favorecido por la relación del tipo de cambio, que desde hace un tiempito que es favorable a las exportaciones brasileñas. En la región además tenemos un Chile que se mantiene fuerte en demanda, y dentro del Mercosur Venezuela prácticamente ha desaparecido como demandante de carnes especialmente uruguayas, sigue importando a Brasil, pero nada más. Y tenemos un Paraguay que está creciendo mucho, muy rápidamente, pero que ocupa segmentos de mercados en donde Uruguay no tiene mayor incidencia. O sea, Paraguay básicamente se destina su carne a Rusia, y el tipo de carne con el que compite no es exactamente la misma que exporta Uruguay. Paraguay accede a segmentos de mercados de menores valores que los que accede Uruguay. Después tenemos Argentina. Argentina está en una situación peculiar porque acaba de cambiar el gobierno y es esperable que el nuevo gobierno ya lo empezó a hacer, digamos, empezó a cambiar su política respecto a las exportaciones y por lo tanto es esperable que siga habiendo signos de mejora en las condiciones de competitividad de Argentina. Ahora, para que Argentina sea una amenaza para la competencia uruguaya, va a tener que pasar algún tiempo, dado que Argentina tiene algunos problemas primero que disminuyó mucho sus stocks, tanto en la producción primaria, pero también como en su capacidad de procesamiento. Sigue siendo un mercado, Argentina sigue teniendo un mercado interno muy fuerte, y un tipo de producto que no es exactamente el mismo que está exportando Uruguay y que están demandando los mercados más exigentes. Y por tanto, una serie de transformaciones deberían ocurrir antes que Argentina fuera que volviera a ser, porque siempre lo ha sido, un fuerte competidor en los mercados internacionales de la carne. Esto es un poco el panorama general, internacional, regional. Las perspectivas para Uruguay para el año que viene son de una situación de relativamente poco cambio. Va a seguir habiendo una faena de vacas, de hembras relativamente alta. La relación de precios ternero-novillo gordo si bien ha oscilado bastante en los últimos meses, no llega a consolidarse por encima de un nivel que uno pudiera decir la faena de vacas va a bajar, más bien al contrario. Y lo que no sabemos muy bien es los efectos que pueda tener o que vaya a tener al final el fenómeno de la sequía que ocurrió en el 2015, porque hay efectos mezclados, digamos. Por un lado, las condiciones del rodeo de cría que hoy sí está siendo entorado, posiblemente en peores condiciones que lo que estaba el año pasado, y por lo tanto la producción de terneros es posible que se vea afectada. Pero a la vez no sabemos cómo va a terminar el verano y por lo tanto no sabemos si eso va a estar afectando más o menos el proceso de engorde y terminación de animales. La perspectiva entonces, en términos de pensar en algún número, es que la faena va a ser más alta. Que el año pasado decíamos que la faena iba a estar entre 2.200.000 y 2.300.000. Finalmente la faena del 2015 superó los 2.200.000 y es muy posible que para el 2016 estemos bastante más cerca de 2.300.000 vacunos.
con una fuerte participación de hembras en el total. Es posible que, o sea, hay condiciones como para que las exportaciones en pie continúen, más o menos al ritmo que estamos hoy. Así que es esperable que haya 160, 180 mil cabezas exportadas en pie durante el 2016. Y sumado todo, teniendo en cuenta de que en realidad el stock vacuno no creció tanto como se había proyectado, de acuerdo a los datos de ICOSE estamos todavía por debajo de 12 millones de cabezas, es más que posible que el stock vacuno se reduzca levemente para el año que viene. Todo esto sumado nos daría que la proyección de que se hablaba algunos años atrás de superar los 3 millones de terneros es posible que no se logre. La perspectiva más bien es que vamos a estar todavía en aproximadamente 2.800.000 terneros destetados. Para terminar, yo diría que las perspectivas de Uruguay son buenas. Creo que el desafío mayor, que no es en lo inmediato, sino también es un desafío que abarca el largo plazo, es el crecimiento de la productividad del sector, que debería poder acelerarse, pero me parece que están dadas las condiciones, tanto de contexto externo como de marco institucional, como de disponibilidad de tecnologías, como para que eso suceda. Y me parece que el sector carne vacuna tiene buenas oportunidades para acelerar su crecimiento en el periodo que viene.